Bueno, ¿te acuerdas que en los videos anteriores te he estado hablando un poco sobre los triggers o gatillos que pueden activar una enfermedad autoinmune en una persona precisamente con una predisposición genética? Hemos hablado del intestino, hemos hablado del estrés y vimos que Hashimoto no aparece como una sola causa, o sea, sino es el resultado de una combinación de varios factores que juntos terminan creando el terreno donde el sistema inmune pierde esa tolerancia inmunológica hacia la tiroides. Y hoy quiero hablarte precisamente de uno de esos factores, uno del que casi nadie habla porque no es algo que veamos y precisamente por eso suele pasar un poco desapercibido y son precisamente los disruptores endocrinos. Así que bueno, si es la primera vez que estás viendo un video de mi canal, me presento nuevamente. Mi nombre es Lina Hernández, soy médica funcional, soy médica integrativa. Tengo Hashimoto desde hace 14 años y mi objetivo con los videos que estoy publicando precisamente en este canal de YouTube es que tú entiendas mejor qué está pasando en tu cuerpo, si estás lidiando con Hashimoto, si te acaban de diagnosticar Hashimoto, quiero ayudarte a resolver como precisamente todas esas dudas, preguntas que surgen apenas te diagnostican o si incluso ya llevas varios años con la enfermedad. Y en una de las consultas de esta semana, una de mis pacientes me dijo, ok, ella está súper interesada, mejor dicho, como en mejorar su salud y hemos abordado diferentes cosas. Hemos abordado alimentación, ejercicio, sueño, estrés y me dice, bueno, ¿qué más se supone que tengo que revisar? Entonces yo le dije, ¿qué piensas de los productos que usas todos los días? Y me como que se quedó en silencio porque pues realmente nunca se lo había preguntado y lo más probable es que tú tampoco, entonces hoy te voy a responder una pregunta y ¿es posible que algunos productos que usamos todos los días estén añadiendo una carga extra a un organismo que ya está lidiando con una enfermedad autoinmune? Y para responderte esto, porque la respuesta es que sí, pero quiero explicarte por qué. Primero, tenemos que entender un concepto que es fundamental y es la carga tóxica. Entonces, cuando escuchamos de pronto la palabra tóxico, la mayoría nos imaginamos una intoxicación o pensamos de pronto en algún veneno o en alguna exposición a una sustancia peligrosa, pero yo no te estoy hablando puntualmente de eso. En medicina funcional, cuando hablamos de carga tóxica, nos referimos a algo que es más silencioso, pero más cotidiano. Entonces son esas pequeñas exposiciones en cantidades tal vez muy bajas, pero que ocurren todos los días durante años. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante porque nuestro cuerpo fue diseñado para adaptarse y eso es algo extraordinario. Nuestro cuerpo es perfecto. Todos los días respiramos sustancias del ambiente, comemos, tomamos agua, usamos cosméticos, estamos en contacto con ciertos compuestos diferentes y nuestro organismo tiene sistemas especializados precisamente para manejar todo eso. El hígado, por ejemplo, es nuestro órgano tal vez detoxificador por excelencia y se encarga de transformar sustancias para que puedan eliminarse. Igualmente, por ejemplo, los riñones las filtran, el intestino también participa en esa eliminación, la piel, los pulmones, el sudor, todos esos forman parte, digamos, como de este sistema que tenemos de defensa. Y esto te lo cuento porque tu cuerpo no es indefenso, o sea, por el contrario, nuestro cuerpo está preparado para enfrentarse a una enorme cantidad de exposiciones. Ahora, el problema real aparece cuando esa carga se vuelve constante, se vuelve acumulativa y se vuelve sostenida durante muchos años. Porque igual que como hablamos en el video anterior donde te hablé del estrés y te dije, tu cuerpo puede adaptarse al estrés, pero toda adaptación tiene un costo. Y cuando ese esfuerzo se mantiene durante mucho tiempo, pues precisamente empieza a pasar factura. Y aquí aparece una idea que me gusta mucho explicar porque tu Hashimoto no va a tener un único culpable, ¿sí? Aquí yo no te voy a decir, mira,
te dio Hashimoto porque te echaste mucho perfume. ¿M? O que te dio Hashimoto porque calentaste tu comida en tuppers plásticos. Aquí, todos estos factores que te acabo de mencionar suman a una carga total, ¿sí? Entonces, la carga total que recibe un organismo es muy importante porque aquí importa qué tantas cosas estás sumando tú todos los días. Y para esto quiero que te imagines como una mochila. Entonces tú tienes una mochilita y cada exposición va agregando una piedra. El estrés te suma una piedra, la falta de sueño te suma una piedra, la inflamación te suma una piedra, una alimentación llena de ultraprocesados, llena de azúcares, eh, que no es equilibrada, variada, nutritiva, eh, una barrera intestinal de pronto que ya está alterada y que lleva a un intestino permeable, y también incluso exposiciones ambientales, que es de lo que te quiero hablar hoy. Entonces, probablemente ninguna piedra por sí sola sea suficiente en sí para explicar la enfermedad, pero llega un momento en el que esa mochila pesa demasiado y eso cambia completamente la forma en que el organismo funciona, porque cuando esa mochila ya pesa demasiado, pues eso sobrecarga tu organismo y puede prender precisamente un trigger o ser un trigger que prenda el switch de la autoinmunidad. Entonces, dentro de toda esa carga ambiental, existe un grupo de sustancias que en los últimos años ha despertado mucho interés y son los disruptores endocrinos. Entonces, puede que el nombre te suene como un poquito complicado, pero el concepto en sí es sencillo. Los disruptores endocrinos son sustancias que son capaces de interferir con el funcionamiento normal de tu sistema hormonal. Y aquí quiero que recuerdes una palabra y es la palabra interferir, porque eso es exactamente lo que hacen. O sea, estos disruptores no destruyen en sí tus hormonas, no hacen que tu tiroides deje de funcionar de un día para otro. Lo que hacen es que introducen ruido en un sistema que depende de una comunicación extremadamente precisa. Entonces, aquí quiero que imagines que tus hormonas son mensajes y que los receptores de esas hormonas son quienes reciben esos mensajes. Los disruptores endocrinos generan una interferencia en esa conversación, en esa comunicación. Y algunos de estos disruptores pueden parecerse estructuralmente a determinadas hormonas y unirse incluso a sus receptores. Otros, por ejemplo, modifican la producción hormonal. Otros alteran el transporte de las hormonas en sangre. Otros afectan la forma como el organismo los metaboliza o los elimina. Entonces, no todos funcionan igual, pero todos tienen algo en común y es que interfieren con un sistema cuya función depende de una comunicación muy precisa y que tiene que estar funcionando muy bien. Entonces, ¿esto qué tiene que ver en sí con Hashimoto? Tú recuerdas tal vez que desde el principio de esta serie de videos que te estaba publicando durante todo agosto, hemos hablado de predisposición genética. Te di un concepto muy importante y es que la genética no es tu destino. ¿Mm? La predisposición genética no significa que inevitablemente tú vayas a desarrollar la enfermedad. Y aquí dijimos que la genética carga el arma, pero los triggers, los desencadenantes, esta exposición, tu ambiente, es lo que carga el gatillo. ¿Mm? Hablamos de un concepto muy importante que es la epigenética y dijimos que es importante que pienses en tus genes como si fueran un piano. Las teclas en últimas están ahí desde que nacen, tú no las puedes cambiar, pero el ambiente de tu vida al que tú estás expuesto, en el que vives, sí decide cuáles de esas teclas se tocan con más fuerza y cuáles permanecen en silencio. Y eso dijimos que era la epigenética. Entonces los genes siguen siendo los mismos, pero lo que cambian es cómo se expresan. Y por eso es muy importante el ambiente.
Entonces, hablamos de intestino, hablamos de estrés, hablamos de alimentación, porque todos estos factores influyen precisamente sobre el terreno de cómo o dónde esos genes se expresan. Y la carga ambiental es una pieza más de ese rompecabezas de tu autoinmunidad y de tu Hashimoto. Ahora, ¿qué sabemos hoy? Y aquí quiero ser muy transparente contigo porque desde la medicina tradicional, la medicina convencional, digamos que la, no se puede aún afirmar que un disruptor endocrino cause Hashimoto, ¿sí? Pero desde el punto de vista funcional, sí te puedo decir que muchos de estos compuestos pueden favorecer procesos como lo es el estrés oxidativo, la inflamación, alteraciones hormonales, cambios en la regulación del sistema inmune y justamente esos son precisamente algunos de los procesos que también participan en las enfermedades autoinmunes. Entonces, sí ves la relación y esta es la razón por la cual cada vez hay más investigaciones precisamente enfocadas en entender cuánto aporta realmente el ambiente al desarrollo de estas enfermedades. Y como te decía, no en últimas porque sea el único culpable, sino porque probablemente sea la suma de muchos factores pequeños actuando constantemente durante años. Y posiblemente ahorita te estás preguntando, ok, bueno, Lina, ¿y dónde están esos disruptores endocrinos? O sea, ¿de qué productos estamos hablando exactamente? Y aquí quiero decirte que muchos de ellos están presentes en objetos, en cosas que usamos prácticamente todos los días sin pensar en ellos o incluso sin pensar o sin conocer el efecto que pueden estar causando en nuestro cuerpo. Y eso es precisamente de lo que te quiero hablar ahora. Entonces, quiero que empecemos o que te imagines tu rutina, un día cualquiera. Uno, pues te levantas, te despiertas, de pronto vas y te tomas un vaso de agua, mmm, desayunas unas fruticas, te cepillas los dientes, te lavas la cara, te bañas, usas champú, acondicionador, jabón, eh, crema de manos, crema de cuerpo, desodorante, crema facial, protector solar, te maquillas, te aplicas perfume, empacas tu tupper de pronto para llevar tu almuerzo, tus onces a la oficina, sales de tu casa, caminas un poco de pronto hacia el paradero del bus o te vas de pronto caminando a tu trabajo, hay muchos carros en la avenida por donde vas pasando, exhaustos, de pronto sientes un aire como con mucha polución o muy contaminado. Mm, de pronto llegas ya al trabajo, es hora del almuerzo, calientas tu comida en el microondas en un tupper de plástico. Compras de pronto alguna cosita en la tarde que te da antojo, entonces te compras un paquetico de papas, te dan una factura, recibes así tu facturita, tu recibo, y así transcurren muchos de nuestros días y probablemente nunca pensaste que todo eso también hace parte de tu exposición ambiental y son cosas que hacemos todos los días. Entonces el objetivo de este video no es alarmarte y decirte, Dios mío, esto está terrible, sino quiero como concientizarte un poco para que empieces a ver las cosas a las que estás expuesta todos los días y cómo pueden influir precisamente en todo lo que estamos hablando. Y lo primero con lo que quiero empezar son los cosméticos y son los productos de cuidado personal. Y aquí, esta es una de las cosas más interesantes porque te he explicado que Hashimoto es aproximadamente, y depende de donde uno lea y de qué fuente, entre 4 y 8 veces más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Mm? Y aunque sabemos que esa diferencia tiene muchas explicaciones, por ejemplo, las hormonas sexuales, la genética, el embarazo, diferencias en últimas en el sistema inmune,
Hay una hipótesis en la cual se establece que pues las mujeres estamos expuestas durante décadas a una cantidad mucho mayor de productos de cuidado personal. Y eso significa una exposición mucho mayor a sustancias precisamente que pueden interactuar con todo nuestro sistema hormonal y endocrino. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque muchas mujeres, y esto es algo que no te digo yo, o sea, esto está descrito, utilizamos aproximadamente entre 12 a 15 productos cosméticos y de cuidado corporal y de aseo personal al día versus los hombres que utilizan 5. ¿Mm? Y la suma de los ingredientes de esos 10 a 15 productos pueden ser aproximadamente 150 componentes a los que estamos expuestas todos los días de nuestra vida. Entonces, se cree que una de las razones, aunque como te decía, no es la única, por las cuales Hashimoto es más frecuente en mujeres que en hombres, es precisamente por esta exposición a nuestros productos de cuidado personal. ¿Mm? Y aquí no te estoy diciendo que maquillarte te produzca Hashimoto. Aquí lo que te estoy diciendo es que cada uno de esos productos representa una pequeña exposición y cuando tú sumas todas estas exposiciones, ya no estamos hablando de un producto, estamos hablando de una exposición repetida a decenas e incluso cientos de sustancias químicas con el paso del tiempo. Entonces, dentro de los cosméticos se han estudiado sustancias como por ejemplo son los talatos, algunos parabenos y compuestos presentes en algunas fragancias. ¿Y esto por qué es importante? Porque algunos de ellos pueden comportarse precisamente como disruptores endocrinos y entonces interfieren con esa comunicación hormonal perfecta que te expliqué inicialmente y pues que además es normal de nuestro organismo. Y hay otro dato muy interesante porque no es solamente estos compuestos que tienen nuestros productos de cuidado personal, sino también en programas precisamente de vigilancia sanitaria se han encontrado que en algunos cosméticos, incluso de marcas muy reconocidas y muy costosas, se han encontrado trazas de metales pesados, como lo son, por ejemplo, el plomo, el arsénico, el cadmio y el níquel, incluso, por ejemplo, en labiales que tú te aplicas todos los días o en brillos. Y se estima o se cree que son impurezas de las materias primas, pero que cuando tú estás expuesto a eso, sobre todo, por ejemplo, en tus labios, que es pura mucosa oral, recuerda que las mucosas absorben muy fácil. Entonces, la idea de contarte esto no es obviamente que salgas a botar todos tus productos, sino que verifiques qué estás comprando, en dónde, y también quiero ayudarte a entender por qué en últimas vale la pena elegir productos de buena calidad y preguntarnos si realmente necesitamos utilizar tantas cosas todos los días. Y mucha gente se estará preguntando, pero bueno, esto me lo estoy aplicando en la piel. O sea, ¿cuál es el problema si esto queda en la piel? Pero recuerda que la piel absorbe absolutamente todo. Y aquí te hago una pregunta, entonces, ¿cómo funcionan los parches de nicotina, los parches de estrógenos o los parches, por ejemplo, para el dolor? Y es que nuestra piel en sí es una barrera extraordinaria y nos protege de mil cosas, pero no es una pared de concreto, o sea, algunas moléculas sí la atraviesan. Y la cantidad obviamente que se absorbe depende de muchísimos factores, depende de la molécula, de la formulación, de la zona del cuerpo, del tiempo de exposición y de contacto, del estado de la piel. Y por eso sí tiene mucho sentido preguntarnos qué estamos poniendo sobre ella todos los días durante tantos años. Y hay algo más de lo que no estamos como tan conscientes y son las fragancias. Y aquí no me refiero solamente al perfume, porque muchas de las cosas que utilizamos en nuestra casa tienen fragancias. Shampoo, jabón, el detergente, el suavizante, los ambientadores, las velas aromáticas, los productos de limpieza de la casa. ¿Mm? Y de hecho, cuando tú lees
que en la etiqueta dice fragancia o que dice perfume, muchas veces esa palabra representa una mezcla de múltiples compuestos cuya composición exacta no tiene que detallarse públicamente porque son fórmulas comerciales. Entonces, uno a la hora del té, a la hora de la verdad, no sabes qué compuestos tiene ese perfume o qué compuestos tiene esa fragancia, pero se sabe que los talatos son uno de los compuestos usuales de esos perfumes, aunque, y lo utilizan es como un estabilizante de esas fragancias, aunque sí es verdad que su uso ha disminuido en muchos productos, pero aquí mi recomendación sería escoger productos con menos fragancias añadidas y, como te decía, no es en sí porque el perfume solo te vaya a causar una enfermedad, sino porque es una forma muy sencilla de disminuir una exposición repetida que no necesariamente es indispensable. Eh, una de las cosas que te recomiendo, por ejemplo, si a ti te gusta oler bien, si te gusta o estás acostumbrada a utilizar perfumes o fragancias, es que los puedes hacer incluso con aceites esenciales. Aceites esenciales, ojalá de origen orgánico, los puedes encontrar en Amazon y son deliciosos y tú puedes preparar las mezclas incluso que a ti te gusten con los aceites que quieras. Solamente necesitas un aceite conductor, por ejemplo, un aceite de jojoba, un aceite de ricino, por ejemplo, puede ser, y armas tu perfume y es mucho menos tóxico además porque sabes exactamente qué ingredientes contiene. Adicional a eso, recuerda que uno se aplica perfume acá y tu tiroides está aquí. ¿Mm? Entonces es como de las cosas a tener en cuenta al momento de pensar realmente en utilizar perfumes de forma constante. ¿Mm? Lo otro de lo que te quiero hablar hoy es de la crema dental, porque pues este es un producto de uso diario, lo usamos 2 a 3 veces al día durante toda la vida. Y uno de los compuestos de las cremas dentales es el triclosan. ¿Mm? Incluso también es un compuesto de algunos jabones antibacteriales. Eh, Hoy el uso de triclosan ha disminuido mucho, pero sigue siendo pues precisamente un buen ejemplo de cómo las formulaciones cambian a medida que aprendemos más sobre ciertos ingredientes. Y el flúor, por ejemplo, es uno de los componentes claves de nuestra crema dental porque el flúor en sí es una herramienta muy importante para disminuir las caries a nivel poblacional. Pero cuando hablamos de tiroides puntualmente, es importante decir que el flúor pertenece a la misma familia química del yodo, que son los halógenos, y a concentraciones muy altas puede interferir con algunos procesos relacionados con la función tiroidea. Entonces, vale la pena cambiarte de pronto a una crema dental sin flúor, puede ser una de las estrategias si tú estás lidiando con una enfermedad autoinmune como lo es Hashimoto, que precisamente el órgano blanco de esta enfermedad es la tiroides. Pero, ¿y entonces qué pasa con las caries? El riesgo de caries también disminuye cuando tú dejas de consumir azúcares ultraprocesados, todo eso. Entonces, sí o sí tienes que tener una muy buena higiene bucal y sin duda te recomiendo revisar los ingredientes eh, y escoger siempre como alternativas más simples y considerarlas más simples me refiero en cuanto a ingredientes, ¿ok? Los plásticos, y esto es un ejemplo muy cotidiano porque si tú has llevado algún almuerzo o snack a la oficina, seguramente lo has llevado en un contenedor o en un tupper de plástico, pues porque además es muy cómodo, no se rompe, en fin. ¿Cuál es el problema en sí con los plásticos? Entonces, cuando tú calientas ese tupper de plástico en el microondas y precisamente esos plásticos se exponen al calor, especialmente si contienen alimentos grasos, ciertos compuestos como el BPA pueden migrar con mayor facilidad hacia los alimentos. Entonces, ahora hay muchos plásticos que tú vas a ver que son libres de BPA, pero aún así
son plásticos, entonces pueda que no tengan BPA, pero tienen otros componentes que son muy similares al BPA y que en últimas tienen un efecto muy similar. Mi recomendación aquí sería no uses plástico en tu cocina. Haz todo lo posible por cambiar todos esos tuppers a tuppers de vidrio y lo mismo, deja de almacenar cosas en plástico y sobre todo si lo vas a calentar, bajo ninguna circunstancia utilices recipientes de plástico, siempre prefiere recipientes de vidrio. Esto es un cambio que tú haces una vez, pero que seguramente vas a mantener durante muchos años. Y aquí también quiero hablarte un poco de los utensilios de cocina, porque los sartenes, el teflón, ese componente como antiadherente, tiende a ser muy tóxico e incluso cancerígeno, ¿sí? Entonces, si el sartén donde tú cocinas todos los días tu carne, tus huevos está muy rayado, está deteriorado, se te está pegando el huevo, es momento de cambiarlo, ¿sí? Yo personalmente prefiero cocinar en hierro fundido, en acero inoxidable, incluso hay unos sartenes de cerámica muy buenos, o sea, de muy buena calidad. Y en sí lo que te decía, no es porque cocinar en ese sartén te deja Hashimoto, sino porque es otra oportunidad precisamente de disminuir esa carga ambiental. Y lo mismo pasa con el agua, porque el agua, dependiendo del lugar donde tú vivas, puede contener diferentes tipos de contaminantes. Y mi recomendación aquí sería que tomes agua filtrada, pero no necesariamente del filtro de la nevera, porque ese filtro de pronto te protege contra ciertas partículas. Pero si tú puedes invertir en un buen sistema de filtración de agua, como lo son los filtros de ósmosis inversa, eso te puede ayudar a reducir precisamente muchos contaminantes como son los fluoruros, los cloruros y muchas cosas que tienden a ser tóxicas del agua. ¿Ok? El agua mineral también es una buena alternativa, pero recuerda que si estás tomando agua de botellas de plástico, pues estás sumando el plástico a esa exposición y si además dejas las botellas de plástico de pronto en el carro, calor, pues ¿qué crees que te estás tomando cuando tomas precisamente agua de botellas plásticas? Entonces siempre prefiere agua de botellas de vidrio, evita el plástico a toda costa. Los pesticidas, por ejemplo, quiero hablarte de lo que pasa con las frutas, de lo que pasa con las verduras, porque sí es verdad que el cultivar tanto frutas como verduras requiere insecticidas, requiere pesticidas, requiere diferentes cosas. Pero aquí sí es muy importante pensar en cómo disminuir la cantidad de residuos que llegan a tu plato y que estás ingiriendo directamente de tu alimentación. Entonces, una opción es comprar en la medida de lo posible y lo que puedas hacer, comprar frutas y verduras eh, orgánicas, ¿sí? Aquí vale la pena también ver la lista de las 12 verduras y frutas más contaminadas, donde están usualmente las espinacas, las fresas, los arándanos, el kale también, o sea, como todas las frutas en sí que no tienen corteza, tienden a estar mucho más contaminadas de pesticidas. ¿Qué podemos hacer acá? Porque sí o sí tienes que lavar muy bien las frutas y las verduras. Hay diferentes formas de hacerlo. La forma realmente en la que tú puedes asegurar como que queden limpias y se mueran como los bichos y las cosas es utilizando hipoclorito en una dilución adecuada y que sea obviamente apto para frutas y verduras. También podrías utilizar vinagre, por ejemplo, pero si lo que tú quieres es quitarte como los pesticidas de esas frutas y las verduras, tal vez una de las mejores opciones sería bicarbonato y lo que te digo, ninguna reemplaza a la otra porque pues cada cosa hace cosas diferentes. Pero entonces tú lo que haces es que coges las frutas y las verduras y las enjuagas muy bien sobre bajo el grifo, las frotas muy bien y después las puedes dejar unos minutos en agua con bicarbonato y después de eso las vuelves a enjuagar. Eso puede ayudar a remover parte de los residuos superficiales de algunos pesticidas, aunque pues tampoco elimina todos los compuestos ni sustituye un buen lavado. Entonces, lo que te decía, si tienes la opción de pronto de comprar algunos alimentos orgánicos, especialmente los que
no tienen cáscara, por ejemplo, los arándanos, las fresas, esa puede ser una muy buena estrategia. Vamos a hablar un poco del mercurio, porque esta es una exposición de la que vale la pena hablar y sobre la que hay muchas dudas, ¿sí? Y aquí te quiero hacer una aclaración porque no todos los pescados contienen precisamente la misma cantidad de mercurio. O sea, hay algunos peces que son como esos peces grandes, ¿sí? Que viven muchos más años y a lo largo de su vida van acumulando mercurio en todos sus tejidos. Eso pasa, por ejemplo, con el tiburón, el pez espada, algunos atunes grandes suelen tener concentraciones mucho mayores de mercurio que precisamente los pescados pequeños. Pero aquí vale la pena hablarte de algo y es que eso significa que no debes comer pescado. Por supuesto que no, porque el pescado sigue siendo uno de los alimentos más saludables que tú puedes incluir en tu alimentación. Aquí sí es importante escoger mejor. Yo personalmente prefiero consumir con mayor frecuencia pescados pequeños como lo son las sardinas, el salmón, que además aportan muchísimo omega 3 y tienen una menor acumulación de mercurio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el atún en lata? Entonces, una persona adulta sana puede consumir entre 1 a 2 latas de atún por semana y eso es una cantidad razonable dentro de una alimentación variada. Si estás consumiendo atún todos los días, pues aquí vale la pena preguntarte por qué lo estás haciendo y también alternarlo con otras fuentes de proteína y otros pescados que no tengan tanto contenido de mercurio. Y quiero hablarte además de lo que pasa con las latas, porque muchas latas utilizan un recubrimiento interno para evitar que el metal entre en contacto precisamente con los alimentos. Y muchos de esos recubrimientos tienen BPA. Algunas de las latas ahora dicen que son libres de BPA, al igual que lo que te decía con los plásticos, pero aunque ya no tengan BPA, pues han sido reemplazadas por compuestos similares que se cree que tienen el mismo efecto del BPA, pero pues que ya no se llaman BPA. Entonces tú quedas tranquilo y dices, ah, no, esto es libre de BPA. Lo mismo pasa con los tuppers y con los termos de agua, que no te lo mencioné cuando hablamos de la parte del agua. Si estás tomando en tu termito de plástico todos los días, vale la pena que lo cambies por un termo de acero inoxidable. Entonces, si tú tienes la opción de escoger alimentos frescos o tal vez congelados en vez de ultraprocesados o cosas que vengan en lata, pues es mucha mejor estrategia para ti y para tu salud. Otra cosa de pronto que no habías pensado y a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché por primera vez y son los recibos, ¿sí? Las facturas. Ese papelito blanco, que es un papel térmico, ¿sí? Esos recibos de las facturas del supermercado, de la tienda, de lo que sea, de cuando vas a comprar alguna cosa. Ese papel térmico contiene bisfenoles y algunos estudios han mostrado que cuando, por ejemplo, tú, y eso pasaba mucho en pandemia, tú pagas, entregas la plata, te pones alcohol glicerinado o algún gel antibacterial y recibes esa factura o ese papel térmico o ese recibo, la absorción de esos compuestos a través de la piel aumenta. Entonces, ¿significa que ya no recibas más facturas? No necesariamente, pero sí que disminuyas la cantidad de facturas que pasan por tus manos de recibos. Ojalá que pudieras pedir de pronto que te los envíen al correo, en fin. Y si en últimas lo vas a recibir, o sea, lo recibes e inmediatamente lo botas. No quiero que le estés haciendo así, que lo arrugues, que no sé quién, le haces asá y lo botas y después además te comes un durazno. ¿Mm? Entonces, esto te lo cuento como para que estés consciente de las cosas que a veces hacemos sin darnos cuenta y que pueden estar sumando un poquito más a esa carga tóxica diaria. Y esto significa tal vez porque te estás preguntando, no, pues ahora todo. O sea, ¿ahora qué? Vivo con miedo. Y tal vez el mensaje más importante de todo el video es que no, no quiero que salgas de aquí con miedo, no quiero que llegues a tu casa y que botes absolutamente todo, porque nosotros no vivimos en una burbuja y tampoco necesitamos hacerlo, ¿ok?
pero si hay muchas cosas que suman todos los días a esa carga tóxica y que no sabemos y que no te estás dando cuenta y que en particular para las personas con enfermedades autoinmunes, puntualmente Hashimoto, sí suman un factor de riesgo que en la medida de lo posible hay que eliminar. ¿Mm? Lo otro es el aire, porque te hablaba de uno sale a caminar, sobre todo si vives en ciudades muy contaminadas, con muchos carros, donde hay mucha polución, exhaustos, buses, en fin, o vives además cerca, por ejemplo, de calles principales, pues sí es importante tener un filtro de aire, ojalá sobre todo en la habitación. Entonces, ahora quiero contarte un poco qué hice yo, porque cuando yo empecé a estudiar medicina funcional, tampoco es que haya cambiado mi casa de un día para otro. O sea, yo fui haciendo esto como poco a poco, pero sí fui muy consciente de esas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente ya no uso perfume. ¿Mm? Lo que te decía, cuando voy a usar perfume, lo hago como con un aceitico esencial, orgánico, y tampoco uso ni splash ni absolutamente nada. Cambié mi crema dental por una crema mucho más natural. Eh, Uso tal vez uno o dos productos para la piel, ¿m? No 10. Y si, por ejemplo, estoy en la casa y no voy a salir, pues no me aplico demasiadas cosas. Eh, Cambié también un poco el shampoo, el acondicionador, o sea, intento como que en la medida de lo posible utilizar unas cosas un poco más orgánicas o que tengan menos ingredientes. El agua es filtrada, no uso suavizante, o sea, si se lava la ropa con jabón, pero el suavizante salió de mi casa. ¿Mm? Ambientadores no hay, además porque yo vivo aquí con mis dos gatos, entonces pues todas esas fragancias y cosas terminan siendo tóxicas también para ellos, entonces yo no uso ambientadores. Cambié mis sartenes, cambié muchos utensilios de cocina, y es que, por ejemplo, esas palitas o esas cositas que utiliza uno para revolver, por ejemplo, los que están, son negros, ¿sí? Eso es muy tóxico. Entonces, sí te recomendaría cambiarlo por cucharones de madera o cosas de pronto como que al estar en contacto con los alimentos no liberen sustancias que pueden terminar siendo tóxicas para ti. Y en últimas, cuando pues tengo que reemplazar un producto, sí intento escoger algo que tenga una fórmula mucho más sencilla, y no porque en sí piense que lo que te decía, esta es como la causa de mi Hashimoto, porque eso sería simplificar demasiado una enfermedad muy compleja como lo es Hashimoto, pero sí lo hago porque entendí algo muy importante, y es que si yo puedo disminuir esas fuentes de exposición diarias, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Mm? Entonces, si me preguntas por dónde empezar, yo primero dejaría de calentar comida en plástico. Esa es de las cosas más importantes. O sea, cambia todos tus tuppers por tuppers de vidrio. Invierte en un buen filtro de agua, empieza a tomar agua filtrada. Cambia tus sartenes, sobre todo si ya se está pegando el huevo y le tienes que echar un montón de aceite. Cámbialo, reemplázalo por uno de hierro, de acero inoxidable o un sartén que sea de muy buena calidad. Eh, Empieza a disminuir precisamente esas fragancias innecesarias. De pronto no todos los días te tienes que echar perfume. Deja de utilizar ambientadores, suavizantes, detergentes tal vez muy perfumados. Y piensa de pronto si en cuanto a los cosméticos te tienes que maquillar full todos los días, y de pronto piensa en, ok, bueno, de pronto hoy voy a dejar descansar mi piel, ya no voy a utilizar tantas cosas. Y si eso es imposible, o sea, si sientes que ya no puedes vivir sin maquillaje, yo personalmente no me maquillo nunca, 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 nunca. Em, pero eso es algo como mío. Además que nunca aprendí a maquillarme. Seguramente si supiera maquillarme sería diferente, pero pues hay muchas marcas de cosméticos actuales que no tienen disruptores endocrinos. Entonces, yo me iría tal vez por ahí, como por esa alternativa. Si tú quieres empezar a revisar los productos que estás usando,
qué tantos ingredientes tóxicos tienen. Hay unas herramientas que te pueden ayudar. Una es EWG Skin Deep. Si quieres, te voy a dejar aquí en la descripción del video el link y tú puedes consultar precisamente en esa página productos cosméticos y revisar sus ingredientes. Hay una aplicación también que puedes utilizar y descargarla en tu teléfono que se llama Yuka con K y esta pues compara alimentos y algunos productos también de cuidado personal o incluso ChatGPT. Sí, tú le puedes decir a la inteligencia artificial como, oye, mira, tengo Hashimoto, estoy intentando llevar un estilo de vida un poco más saludable, con menos disruptores endocrinos, disminuir mi carga tóxica, mírame estos ingredientes de pronto de estas cosas que uso todos los días, ¿qué te parece? Tal cosa, y eso puede darte como una idea, tal vez, de esos ingredientes de pronto que estás utilizando todos los días. Y quiero precisamente terminar este video diciéndote que tu cuerpo fue diseñado para adaptarse, tiene un hígado que transforma sustancias, tiene riñones que las eliminan, tiene unos mecanismos extraordinarios de reparación. Aquí mi objetivo no es que tú vivas con miedo a vivir o a los químicos que te rodean. Mi objetivo es concientizarte un poco más sobre todas las cosas a las que estás expuestas en el día a día y que tú tengas la potestad y la opción de escoger mejor para así disminuir la carga que tu cuerpo tiene que manejar todos los días. Porque esto es muy importante para las personas que lidiamos con enfermedades autoinmunes. Cualquier carga innecesaria que uno pueda reducir, vale la pena reducirla. Y fíjate en últimas que al final en todos los videos he hablado un poco de lo mismo, de todas las cosas que modifican ese terreno, las cosas que modifican el terreno que tú tienes y que son diferentes cosas que en últimas pueden prender el switch de la autoinmunidad, sea tu intestino, sea tu estrés, sea tu alimentación, sea tus deficiencias nutricionales, sea tu sueño, sea tu exposición ambiental. Ninguna de estas cosas explica Hashimoto por sí sola, pero todas juntas ayudan a entender ese rompecabezas de las cosas que tenemos que abordar y de por qué un sistema inmune puede mantenerse o no regulado, ¿sí? Y eso precisamente es el enfoque desde el punto de vista de la medicina funcional. Aquí la idea no es buscarte un culpable y decirte, mira, te dio Hashimoto por esto, ¿sí? Sino ayudarle al organismo a trabajar en un entorno mucho más favorable. Porque si tú entiendes esto, tú vas a lograr tomar mejores decisiones todos los días. Y quiero despedirme con algo y es decirte que entender tu cuerpo es precisamente el primer paso para volver a sentirte tú. Así que espero que este video haya sido de mucha información, muy práctica para ti. Despídanse de Panchita, ¿cierto? El amor bebé. Y nos vemos en un próximo video.